Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Armas y hoy nos encontramos nuevamente para continuar con nuestro curso Inglés de cero. Nos encontramos en el nivel básico y esta será nuestra sesión número 8. El tema que tenemos hoy nos muestra que aprenderemos temas como Possessive Adjectives, eso significa los adjetivos posesivos. Luego veremos 5 diferentes tipos de adverbios, eso no significa que sean los únicos que existan. Primero aprenderemos acerca de los adverbios de place, eso significa los adverbios del lugar. Luego continuaremos a los de time, o sea, los del tiempo. Continuaremos con los adverbios de quantity, es decir, los adverbios de cantidad, pasaremos a los adverbios de manner, es decir, los de manera o de forma, y finalizaremos con los de frequency, es decir, los de frecuencia. Aquí mismo también aprenderemos a cómo responder a la pregunta how often. Eso significa cuán seguido o cuán a menudo. Por ejemplo, alguien podría preguntar cuán seguido juegas fútbol o cuán seguido estudias inglés. Empezaremos con nuestro primer tema, el cual es Possessive Adjectives. Esto ya sabemos que significa los adjetivos posesivos. Estas son palabras que utilizamos para mostrar a quién les pertenece algo. En la parte izquierda tenemos a los subject pronouns. Estos ya los conocemos, los cuales son I, you, he, she, it, y por la parte de los plurales we, you y they. Por la parte derecha tendremos a los Possessive Adjectives, o sea, los adjetivos posesivos. Tenemos estos a la izquierda porque en la parte derecha cada uno tiene su respectivo Possessive Adjective. Eso significa que cada uno tiene su adjetivo posesivo. Entonces, si yo voy a hablar en primera persona y en singular, tendré que utilizar el my. Si hablamos en segunda persona y en singular, tendremos que utilizar el your. Eso lo veremos ahora poco a poco. Si yo digo I have a shirt, esto significa yo tengo una camisa, por lo cual la camisa es mía. Entonces yo tendré que decir lo siguiente: My shirt is green. Eso significa mi camisa es verde. Entonces, cada vez que yo esté hablando en primera persona y en singular y quiera referirme que un objeto me pertenece, tendré que utilizar el Possessive Adjective my. En la siguiente línea dice You have a book. Esto en español significa tú tienes un libro. Por lo cual, si queremos hacer uso del adjetivo posesivo, tendremos que usar el your. Así que diremos lo siguiente: Your book is new. Eso significa tu libro es nuevo. Aquí yo estoy haciendo referencia a que aquel libro le pertenece a esa persona con la cual yo estoy hablando. En la siguiente dice, He has a pillow. Eso significa, él tiene una almohada. Por lo cual, si yo quiero decir que esa almohada le pertenece a él, tendré que utilizar el possessive adjective his. Entonces podemos armar una oración como la siguiente. His pillow is soft. Esto significa su almohada es suave. Como vemos, his será utilizado cuando querramos referirnos a algo que le pertenece a él. En la siguiente vemos que dice, She has a dog. Eso significa ella tiene un perro. En esta ocasión, si queremos referirnos que ese perro le pertenece a ella, tendremos que utilizar her. Nuestra oración será, Her dog is small. Eso significa su perro es pequeño. En el siguiente tendremos al subject pronoun it. Aquí tenemos la oración de It has a bone. Eso significa esto tiene un hueso. Aquí podremos estar haciendo referencia a un perro. Así que supongamos que decimos el perro tiene un hueso. Cuando querramos decir que ese hueso le pertenece a ese perro del que estamos hablando, o ya sea cualquier otra cosa de la que estemos hablando en ese momento, tendremos que utilizar el possessive adjective its. Como vemos es lo mismo, sin embargo tendremos que añadirle la s. Entonces nuestra oración será Its bone is old. Eso quiere decir su hueso es antiguo. Por la parte de los plurales tenemos a la oración We have a bird. Aquí estamos diciendo nosotros tenemos un pájaro. Por lo tanto tendremos que utilizar el adjetivo posesivo our. Esto podremos usarlo en una oración y decir Our bird is noisy. Traducido al español significa nuestro pájaro es ruidoso. En el siguiente encontraremos al you nuevamente, pero ahora sabemos que esto es en plural. Aquí dice You have a house. Eso significa ustedes tienen una casa. Aquí tendremos que utilizar el adjetivo posesivo your. Es el mismo que encontramos cuando hablamos en singular. Nuestra oración será Your house is big. Eso significa su casa es grande. Finalmente tenemos al subject pronoun they. Nuestra oración dice They have a car. Eso significa ellos tienen un carro, por lo cual tendremos que utilizar el adjetivo posesivo their. Esto dice Their car is slow. En español significa su carro es lento. Entonces, cuando estemos hablando en primera persona en singular, tendremos que usar el adjetivo posesivo my. Eso significa mi. Por eso decíamos mi camisa. Cuando estemos hablando en segunda persona y en singular, tendremos que utilizar el your. Eso significa tú. Aquí tenemos que hacer una acotación. En español nosotros tenemos dos tú. El primero está con tilde, o sea del pronombre personal y nos referimos a una persona. El segundo, que está sin tilde, lo utilizaremos para describir que algo le pertenece a esa persona, como estamos haciendo aquí. Cuando estemos hablando en tercera persona, en singular y en masculino, tendremos que utilizar his. Eso significa su. Podemos recordar y decir este es su de él. Mientras que en la parte del femenino, ya sabemos que es en tercera persona y en singular, tendremos que utilizar her.
o también podríamos decir su de ella. Por eso es que cuando nosotros decíamos his pillow significaba su almohada, y como estamos empleando his, sabemos que estamos haciendo referencia a que la almohada le pertenece a un hombre, mientras que cuando decíamos her dog, eso significaba su perro. Al nosotros usar her, sabemos que estamos hablando de una mujer. Por la parte del it, que también vendría a ser una tercera persona y en singular, pero ya sabemos que esto lo utilizamos para un animal o un objeto. Tendremos que utilizar el its, que viene a ser lo mismo, simplemente le añadimos la s. Así que cuando nosotros decimos its bone, significa su hueso. Luego, cuando nosotros estemos hablando en primera persona, pero esta vez en plural, tendremos que utilizar el posesivo our. Eso significa nuestro. Por eso si nosotros decíamos our bird, significaba nuestro pájaro. En la siguiente tenemos a la segunda persona en plural. Este va a tener la misma pronunciación y la misma escritura que teníamos en singular, pero esta vez va a significar su de ustedes. Por eso que si decíamos your house, significaba su casa. Y finalmente, cuando nosotros estemos hablando en tercera persona y en plural, tendremos que utilizar el posesivo their. Eso significa su también, pero de ellos. Así que si nosotros decíamos their car, eso significaba su car. Por la parte final tenemos dos puntos en los cuales tendremos que concentrarnos. Your, como vemos escrito en la hoja, viene a ser el adjetivo posesivo. Como ejemplo tenemos you need to bring your dictionary. Eso significa tú necesitas traer tu diccionario. Como vemos acá estamos usando ese adjetivo posesivo. Estamos diciendo que tiene que traer el diccionario que le pertenece a esa persona con quien estamos hablando. Por otro lado, en la parte de abajo vemos que también escribimos your, pero tiene otro significado y otra escritura. Esta es la contracción que tenemos del you are. Eso significa tú eres o tú estás. Nuestra oración dice you're an excellent student. Esto significa tú eres un excelente estudiante. Entonces nosotros tenemos que ver esta diferencia. Se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen diferente significado. Vemos algo parecido por la parte derecha. Aquí podemos escribir its. Este viene a ser el adjetivo posesivo. Así que nuestra oración dice the dog played with its ball. Eso significa el perro jugó con su pelota. Como vemos aquí estamos haciendo uso de aquel posesivo. Mientras que en la parte de abajo también diremos its, pero estamos escribiéndolo de manera diferente. Tendremos que escribir its, luego le ponemos el apóstrofe y cerramos con la s. Esa es la contracción que ya aprendimos que viene del it is. Eso significa esto es o esto está. Por lo cual podemos decir it's very hot right now. Eso significa está muy caliente ahora. Esto podría ser de referencia al ambiente, así que también podría significar hace mucho calor ahora. Tenemos estos ejercicios donde tendremos que aplicar el respectivo possessive adjective en aquellas oraciones. En la primera dice I am Lisa. Aquí nos damos cuenta que dice yo soy Lisa. Entonces tendremos que hablar en primera persona y en singular. Luego nos da el espacio para poner el possessive adjective y continuamos con hometown is in Toronto. Así que, ¿cuál pondrías aquí? Muy bien, sería my. Ya sabemos que my tendremos que utilizarlo cuando estemos hablando en primera persona y en singular. Esta oración dice I am Lisa, my hometown is in Toronto. En español esto quiere decir yo soy Lisa, mi ciudad natal está en Toronto. En la siguiente vemos que dice she is a teacher. Eso significa que está haciendo uso de la tercera persona en singular y en femenino. Luego tenemos el espacio para poner nuestro adjetivo posesivo y continuamos con students are good. Así que, ¿cuál pondrías aquí? Muy bien, tendríamos que utilizar el adjetivo posesivo her, por lo cual nuestra oración dirá she is a teacher, her students are good. Esto en español significa ella es una profesora, sus estudiantes son buenos. Aquí como vemos dice su de ella, sus estudiantes. En el número 3 tendremos que seguir el mismo sentido que hemos tenido en el 1 y el 2, por lo cual dice Ben has a brother. Espacio, name is Tom. ¿Cómo completarías esta oración? Excelente. En esta ocasión sería his. Nuestra oración dice Ben has a brother. His name is Tom. En español esto significa Ben tiene un hermano. Su nombre es Tom. Aquí estamos empleando el his, es decir, su de él. ¿Esto por qué? Porque estamos haciendo referencia al hermano de Ben. Así que si hubiéramos dicho Ben tiene una hermana, aquí estaríamos diciendo el nombre de la hermana, por lo cual ya no tendríamos que utilizar his, tendríamos que utilizar her. La número 4 dice We love cycling. Cycling is hobby. ¿Cómo completarías esta oración? Perfecto, sería our. Como vemos, estamos hablando en primera persona y en plural, por lo cual decimos we love cycling, cycling is our hobby. Eso significa, nosotros amamos el ciclismo. El ciclismo es nuestro pasatiempo. En la número 5 dice,
I have a lot of books. Espacio, books are great. ¿Cómo completarías esta oración? Muy bien, sería my, ya que estamos hablando de la primera persona y en singular. Entonces la oración dice, I have a lot of books. My books are great. En español, yo tengo muchos libros. Mis libros son grandiosos. La siguiente es, you need to go back. Espacio, mom is calling. Entonces, ¿cómo completarías esto? Genial, sería your. Como vemos, es como si fuera que yo le estoy diciendo a una segunda persona, you need to go back, es decir, tú necesitas regresar. Entonces me sigo refiriendo a esa persona y acá dice mom. Estamos diciendo, your mom is calling, es decir, tu mamá está llamando. La número 7 dice, the monkey is hurt, espacio, tail is bleeding. Por aquí tenemos el significado de tail, el cual es cola. ¿Cómo completarías la número 7? Perfecto, tendremos que utilizar el its, ya que estamos hablando de un animal. En la oración dice, the monkey is hurt, its tail is bleeding. Entonces en español significa, el mono está herido, su cola está sangrando. Para cerrar con estos ejercicios tenemos a la oración, Dave and Dolly are siblings. Espacio, parents are kind. Perfecto, tendremos que utilizar their, ya que estamos hablando de ellos. La oración dice, Dave and Dolly are siblings. Their parents are kind. Esto en español significa, Dave and Dolly son hermanos. Sus papás son amables. Como recordamos, estamos utilizando siblings ya que nos estamos haciendo referencia de hermanos, tanto mujer y hombre. Ya que si decimos sisters, significará solo hermanas, es decir, mujeres. Y si utilizamos brothers, va a significar que tiene hermanos únicamente hombres. Pasamos al tema de adverbs. Eso significa los adverbios. Aquí veremos que los adverbios se utilizan para modificar o dar más información sobre verbos, adjetivos o incluso otros adverbios. Comenzamos con los adverbs of place. Eso significa los adverbios de lugar. Esos adverbios serán utilizados para expresar la locación de una acción o un evento. Aquí tenemos una lista con los adverbios de lugar, por lo cual yo voy a proceder a pronunciarlos en voz alta y a su vez diré cuál es su traducción en español. Así que comencemos. Above, arriba. Abroad, en el extranjero. Across, al otro lado. Ahead, adelante. Along, a lo largo. Around, alrededor. Away, lejos. Back, atrás. Behind, detrás. Below, debajo. Beside, al costado. Between, entre. Everywhere, en todas partes. Far, lejos. Here, aquí. Home, en casa o en el hogar. In, o sea, en o dentro. Inside, adentro. Near, cerca. Y next, que significa siguiente. En esta hoja nos presentan tres casos en donde podríamos poner la locación de aquellos adverbios en las oraciones. En el primer lugar nos dice que usualmente están puestos al final de una oración. La primera oración dice I found my keys under the couch. Eso significa yo encontré mis llaves debajo del sofá. La siguiente nos dice she walks around the park. Es decir, ella caminó alrededor del parque. Y finalmente the cat ran away from the dog. Es decir, el gato corrió lejos del perro. Como vemos, aquí tenemos a nuestros adverbios que están casi al final de nuestra oración, que vendría a ser under, around y away. El siguiente caso nos dice que lo vamos a poner al inicio de la oración o en el medio de esto. Por ejemplo, tenemos a he moved his chair around the table. Eso significa él movió su silla alrededor de la mesa. O la siguiente que dice above the clouds, the sky was a brilliant blue. Eso significa por arriba de las nubes, el cielo era de un azul brillante. En la número 3 nos dice que podemos utilizar estos adverbios de lugar en los diferentes tiempos que tenemos. Esto incluye el pasado, presente y futuro. Por ejemplo, aquí tenemos el past tense. Esto aún no lo hemos aprendido, esto lo aprenderemos en la primera clase del intermedio. Pero en nuestra oración dice, he walked away from the house. Eso significa él caminó lejos de la casa. Away vendría a ser nuestro adverbio lugar. En el presente decimos, she is sitting inside the car. Eso significa ella está sentada dentro del carro. Como vemos aquí, tenemos a nuestro adverbio que vendría a ser inside. Y en el future tense, es decir, el futuro, tendremos la oración de he will go up the stairs. Eso significa él subirá las escaleras. Como vemos, up vendría a ser nuestro adverbio de lugar. Cuando nosotros estemos usando el verbo go
junto al adverbio up y al mismo tiempo estemos hablando de las escaleras, esto va a significar que estamos subiendo las escaleras, ya que go significa ir, up vendría a ser arriba, por lo cual si lo juntamos, go up the stairs va a significar subir las escaleras. Y este de aquí vendrá a ser nuestro auxiliar para hablar en futuro. Pero no se preocupen que en este curso también aprenderemos a cómo crear esas oraciones en futuro. Tenemos estos ejercicios de aquí donde tendremos que extraer aquel adverbio lugar de las oraciones. Por ejemplo, en el primero dice, He likes to play basketball outside with his friends. Este vendría a ser la respuesta outside. Eso significa, a él le gusta jugar básquetbol afuera con sus amigos. Outside vendría a ser el adverbio del lugar. En la siguiente dice, She stepped backward after seeing the snake. ¿Cuál de estas palabras sería nuestro adverbio del lugar? Muy bien, sería backward. Esta palabra vendría a ser hacia atrás. Entonces nuestra oración en español significaría, ella dio un paso hacia atrás después de ver a la serpiente. La siguiente nos dice, She's from a small town in Maine, where everyone knows each other. ¿Cuál de estas palabras sería nuestro adverbio en esta ocasión? Muy bien, sería where, ya que where significa dónde. Esa oración dice, ella es de un pequeño pueblo en Maine, donde todos se conocen. La número 4 dice, I slept under the stars. ¿Cuál de aquí sería nuestro adverbio? Muy bien, sería under, ya que under significa debajo. Entonces la oración nos dirá, yo dormí debajo de las estrellas. La oración número 5 nos dice, He's been here for hours. ¿Cuál de estas sería nuestro adverbio? Excelente, sería here. Here significa aquí, por lo cual nuestra oración dice, él ha estado aquí por horas. Pasamos ahora a los adverbs of time. Eso significa los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son aquellos que utilizamos para decir cuándo ocurre una acción. Tenemos 4 tipos de ellos. El primero nos habla acerca de los adverbios de frecuencia. Esos son utilizados para hablar acerca de cuán a menudo sucede algo. Por ejemplo, always, frequently, rarely, never. Eso lo veremos con más a detalle en el último tema de esta sesión. Luego pasamos con los adverbios de tiempo como tal. Esos nos dirán cuándo sucedió algo, sucede o sucederá. Por ejemplo, tenemos a now. Eso significa ahora. Soon, es decir, pronto. Recently, es decir, recientemente. O tomorrow, que significa mañana. Pasamos a los adverbios de duración o adverbs of duration. Estos van a ser utilizados para decir cuánto tiempo duró algo. Por ejemplo, briefly, es decir, brevemente, long, que significa largo, pero cuando estemos hablando de la duración de algo, vamos a decir que tiene una larga duración. Suddenly, es decir, de repente, o quickly, que vendría a ser rápidamente. Al final tenemos a los adverbs of certainty. Esto quiere decir los adverbios de certeza. Estos van a ser utilizados para hablar de acerca de cuán cierto puede ser algo. Aquí tenemos al definitely. Eso quiere decir definitivamente. Certainly, es decir, ciertamente. Possibly, que viene a ser posiblemente. Y probably, que vendría a ser probablemente. En la parte derecha vemos una lista con todos los adverbios de tiempo que hemos visto, pero esta vez en un solo grupo. Abajo tenemos algunos ejemplos con estos adverbios de tiempo. Como vemos dice, I always go to the beach on the weekends. Eso significa yo siempre voy a la playa en los fines de semana. Luego encontramos a I recently went to the beach. Eso significa yo recientemente fui a la playa. El siguiente nos dice I will go to the beach tomorrow. Eso significa yo iré a la playa mañana. Luego tenemos a I sometimes go to the beach. Eso significa yo a veces voy a la playa. Y el último nos dice I went to the beach briefly. Eso significa yo fui a la playa brevemente. Estas oraciones podemos completarlas con los siguientes adverbios. Later, es decir, después. Yesterday, o sea, ayer. Next, siguiente. Late, tarde. Tomorrow, mañana. Before, antes. La número dice I hurt my knee. Para darles el contexto de la oración, eso significa yo herí mi pierna. Por lo cual, ¿cuál de los adverbios que tenemos aquí pondrían acá? Muy bien, sería yesterday, ya que estamos hablando en pasado. Así que nuestra oración dirá I hurt my knee yesterday. Eso significa yo herí mi pierna ayer. La número 2 dice My brother arrived, espacio, he missed the bus. Eso significa mi hermano llegó, espacio, él perdió el bus. Así que ¿cuál de estos adverbios pondrías aquí? Muy bien, sería late, ya que late significa tarde. La oración dice, My brother arrived late. He missed the bus. Eso significa, mi hermano llegó tarde. Él perdió el bus. La número 3 nos dice, I have heard this music, espacio. Esto en español significa, yo he escuchado esta música,
y aquí tendremos que poner nuestro adverbio. Así que, ¿cómo completarías esta oración? Muy bien, sería before, ya que si recordamos, before significa antes. I have heard this music before significa yo he escuchado esta música antes. La número 4 nos dice I'm going to tidy my room, espacio. Eso significa yo voy a ordenar mi cuarto, espacio. Así que, ¿cómo completarías esta oración? Excelente, sería tomorrow. Tomorrow significa mañana. I'm going to tidy my room tomorrow va a significar yo voy a ordenar mi cuarto mañana. En la número 5 encontramos a la oración They are going to be married, ya que le hace falta la palabra going, espacio, week. ¿Cómo completarías esta oración sabiendo que lo que dice aquí en español significa ellos van a estar casados, espacio, semana? Muy bien, sería next, por lo cual nuestra oración dirá They are going to be married next week. En español, ellos van a estar casados la siguiente semana. La última oración nos dice Hannah will call me back a few minutes, espacio. Eso en español significa Hannah me volverá a llamar unos minutos, espacio. ¿Cómo completarías esta oración? Muy bien, sería la que nos queda, que es later. Así que diremos Hannah will call me back a few minutes later. Eso significa Hannah me volverá a llamar dentro de unos minutos. Continuamos con los adverbs of quantity. Eso significa los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad nos dirán cuánto hay de algo. Para hablar de este tema tendremos que dividirlo en dos tipos. Los de countable things, es decir, las cosas que son contables, o los uncountable things, los cuales son las cosas que no son contables. Recordemos que una cosa contable vendría a ser, por ejemplo, un perro, ya que podemos decir un perro, dos perros, es decir, one dog, two dogs, three dogs y así. Por la parte de los no contables podríamos decir leche, ya que no podemos decir one milks, two milks, three milks, que vendría a significar una leche, dos leches o tres leches. Eso sería incorrecto. Concentrémonos primero en la parte de los contables. Si recordamos, en una de las anteriores clases vimos a la pregunta How many students are there in your class? Eso significaba cuántos estudiantes hay en tu clase. Entonces, cuando querramos saber cuánto hay de una cosa que es contable, tendremos que utilizar esta pregunta. How many are there? Abajo tenemos una pregunta que la veremos en un instante. Primero veamos que how many va a significar cuánto. Esto siempre irá con aquellas cosas o sustantivos que son contables. Cuando nosotros veamos a la palabra many sola, va a significar mucho. Y de igual forma, many siempre tendrá que ir con un sustantivo o una cosa que es contable. Por la parte de abajo vemos que dice are there. Esto ya aprendimos anteriormente que viene a ser el I del verbo haber. Y como vemos, estamos utilizando el are, ya que estamos hablando en plural, al nosotros referirnos de una cosa o sustantivo que es contable. Es por esta explicación que how many are there significa cuánto hay para una cosa o sustantivo contable. Para nosotros crear nuestra pregunta correctamente, tendremos que poner primero el how many, luego nuestro sustantivo en plural, por ejemplo dog, vemos que significa perro, pero tendremos que ponerlo en plural, es decir, dogs, o sea, perros. Y luego continuamos con el are there y finalizamos con nuestro signo de pregunta. Así que nuestra pregunta va a ser, how many dogs are there? Eso significa, ¿cuántos perros hay? Ahora que ya sabemos cómo preguntar cuánto hay de algo que es contable, pasaremos a ver los adverbios que utilizaremos para esos mismos. Encontramos al all, eso significa todo. También vemos al every. Aquí tenemos que saber que luego del every tenemos que poner nuestro sustantivo contable en singular. Por ejemplo, dog, que significa perro. Tenemos que poner every, un espacio y dog. Eso significa todos los perros. Otro ejemplo que podremos tener es con una pelota, es decir, ball. Así que diríamos every ball, lo cual significaría todas las pelotas. Everyone va a significar todos. Very many, que significa muchísimos. A lot of o many, que van a significar lo mismo, que vendría a ser mucho. Quite a lot of, que vendría a significar bastante de algo. O por la parte de a fair number of, significa un buen número de algo. Some, que significa algunos. A few, que vendría a ser unos pocos. Very few sería algunos pocos, hardly any va a significar casi ninguno o casi nada, y none que va a significar ninguno. Entonces la forma correcta de responder esta pregunta sería la siguiente. Poner there are, en este espacio podríamos utilizar cualquiera de estos, y luego completamos con dogs, o sea aquel sustantivo contable en plural del que estemos hablando. Por ejemplo, podríamos decir there are a lot of dogs. Esto significa hay muchos perros. O también podríamos decir there are very few dogs, que vendría a ser hay poquísimos perros. Asimismo, también habrá posibilidad de responder con el none, pero ya no tendremos que poner aquí el sustantivo,
simplemente tendríamos que decir there are none. Esto va a significar no hay ninguno. Pasamos al lado de los uncountable things. Eso quiere decir las cosas que no son contables. Aquí nuestra pregunta será how much is there. Vemos la misma estructura que vimos en esta parte. How much va a significar cuánto. Much la estamos utilizando ya que estamos hablando de aquellas cosas que no son contables. Por la parte de abajo vemos que estamos utilizando el is there. Como ya sabemos, esto también significa hay. En esta ocasión estamos utilizando el is there ya que esto también se utiliza para aquellas cosas que no son contables. Por lo tanto, podremos hacer la siguiente pregunta. How much milk is there? Esto significa cuánta leche hay. Para estos también tenemos una lista. Algunos se repiten, pero otros no. Aquí también podemos decir all. En esta ocasión podremos decir everything. Esto quiere decir todo. Abajo también podremos decir a huge amount of. Eso significa una gran cantidad de. Por ejemplo, a huge amount of milk. Eso va a significar una gran cantidad de leche. Después, a lot of se repite. Lo mismo con quite a bit of y a fair amount of. Por esta parte vemos que tenemos al a little o a bit of. Ambos significan un poco. Así que podremos decir a bit of milk, lo cual significará un poco de leche. Aquí abajo vemos algo parecido que encontramos en la parte de los contables. Sin embargo, la diferencia recae en que antes decíamos few, ahora decimos little. Así que si antes decíamos a few, aquí diremos a little. Si antes decíamos very few, aquí diremos very little. Eso significará muy poco. Y en la última línea vemos que podremos poner nothing, que significa nada, o también podríamos poner no, y después de esto tendremos que poner aquella cosa no contable. Por ejemplo, no milk, y eso significará sin leche. Así que para responder a esta pregunta, how much milk is there, vamos a tener que responder there is. Un espacio tendremos que poner nuestro adverbio y finalizamos con aquella cosa contable de la cual estamos hablando. Por ejemplo, podríamos decir there is a lot of milk, lo cual significa hay mucha leche. There is a little milk, es decir, hay poca leche. O there is very little milk, lo cual significaría hay poquísima leche. Ahora pasamos a estos ejercicios donde tendremos que elegir cuál de estas palabras es el adverbio de cantidad. En la número 1 dice having fewer possessions makes me feel lighter. Eso significa tener menos posesiones me hace sentir más ligero. Entonces nuestra respuesta aquí será fewer, ya que fewer viene a ser nuestro adverbio de cantidad, lo cual significa menos. La número 2 dice, he works so hard that he can hardly stand up at the end of the day. ¿Cuál de estas palabras sería nuestro adverbio de cantidad? Muy bien, sería hardly. Hardly significa difícilmente. Este viene a ser un adverbio de grado, vamos a decir fácilmente, difícilmente, pero aquí en esta ocasión va a ser un adverbio de cantidad, ya que nuestra oración en español va a decir, él trabaja tan duro que difícilmente se puede mantener de pie al final del día. Aquí estamos diciendo que tiene una cantidad mínima de fuerza o energía para mantenerse de pie. Es por eso que estamos aplicando el hardly. En la número 3 dice, there are many types of people in the world. ¿Cuál de estas palabras sería nuestro adverbio? Excelente, sería many. Many significa muchos. Esta oración en español significa hay muchos tipos de personas en el mundo. En la número 4 dice, many things make up a person. ¿Cuál de estas palabras sería nuestro adverbio? Correcto, aquí también sería many. Como dijimos en la anterior oración, many significa muchos. Entonces, many things make up a person significa muchas cosas conforman a una persona. La siguiente oración dice, I almost caught the ball. ¿Cuál sería tu respuesta aquí? Muy bien, sería almost, ya que almost significa casi. Nuestra oración en español va a significar casi atrapé la pelota. La última oración nos dice, I'll have a bit more energy tomorrow. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Muy bien, sería bit, ya que bit significa poco. Nuestra oración en español quiere decir tendré un poco más de energía mañana. Ahora tenemos a los adverbs of manner. Estos son los adverbios de modo. Estas son palabras que serán utilizadas para describir cómo una acción es hecha o cómo un evento ocurre. Como vemos, aquí tenemos una lista de estos adverbios y normalmente acaban con un li, es decir, una L y una Y. Así que a continuación yo diré la pronunciación de estas palabras y su significado. Comencemos. Quickly, rápidamente. Slowly, lentamente. Loudly, ruidosamente. Quietly, silenciosamente. Carefully, cuidadosamente. Roughly, bruscamente. Gently, suavemente. Gracefully, graciosamente. Pasamos al otro lado, dice happily, felizmente. Sadly, tristemente. Angrily, enojadamente. Nervously, nerviosamente. Eagerly, con entusiasmo. Clearly,
claramente, calmly, calmadamente y tiredly, cansadamente. Entonces, esta es la pequeña lista que tenemos de adverbios de manera, así que ahora aprenderemos a cómo crearlos. Hay tres formas para esto. La primera es añadir una li, es decir, una L y una Y a un adjetivo. Tenemos como ejemplo el adjetivo quick, eso significa rápido. Si le añadimos aquella LY o li, vendría a ser quickly, es decir, rápidamente. Como notamos, aquel li vendrá a darle la terminación ment. El segundo punto que nos muestran es añadirle una ILY a un adjetivo que ya termina en Y. Por ejemplo, si tenemos a happy, que significa feliz, tendremos que añadirle aquella ILY, por lo cual escribiremos happily, pero en la pronunciación simplemente tendremos que omitir aquella I latina, por lo cual diremos happily. Pasaremos de happy, que significa feliz, hacia happily, que significa felizmente. El número 3 nos dice que tendremos que añadirle la terminación wise a un sustantivo. Por ejemplo, tenemos a time, eso significa tiempo. Así que si le agregamos el wise, tendremos que decir time wise. Esto va a significar relacionado al tiempo. Esto va a depender de la oración. Por ejemplo, podríamos decir time wise, we should finish the project by Friday. Esto va a significar, en términos de tiempo, deberíamos terminar el proyecto para el viernes. En esta última parte tenemos algunos ejemplos. Primero con el adverbio quickly. He ran quickly across the field. Eso significa, él corrió rápidamente a través del campo. La siguiente tendremos que hacerlo con el adverbio gracefully. She danced gracefully across the room. Aquí tenemos que hacer un paréntesis ya que gracefully viene a significar graciosamente, con elegancia o con gracia. Así que va a depender del contexto. Sin embargo, en esta oración la traduciremos de la siguiente forma. Ella bailó con elegancia o con gracia en el cuarto. La siguiente tenemos a loudly. Así que nuestra oración dice she screamed loudly. Eso significa ella gritó ruidosamente. La siguiente es con carefully. Nuestra oración dice he drove carefully down the street. Eso significa él condujo cuidadosamente por la calle. Y finalmente tenemos a happily. La oración dice she sang happily. Eso significa ella cantó felizmente. En estos ejercicios lo que tendremos que hacer es ver las oraciones de la parte izquierda. Por ejemplo, en la 1 dice David is a slow runner. Eso significa David es un corredor lento. Por lo cual en la parte derecha tendremos que convertir aquel adjetivo en adverbio. La número 1 la haré yo para que ustedes tengan una referencia. Como vemos, nuestro adjetivo está en negrita, que vendría a ser slow. En la parte derecha tendremos que convertirlo a un adverbio. Para convertirlo en adverbio simplemente tendremos que agregarle aquella li, por lo cual vendría a ser slowly. Nuestra oración ahora será he runs slowly. Eso significa él corre lentamente. La número 2 dice my sister draws beautiful pictures. Eso significa mi hermana dibuja hermosos dibujos. Valga la redundancia, ya que pictures significa ilustraciones, imágenes, fotos y también viene a significar dibujos. En este contexto va a ser dibujos. En la parte derecha tendremos que convertirlo en adverbio. Dice she can draw y tendremos que utilizar aquel adjetivo que es beautiful. ¿Cómo convertirías este adjetivo a un adverbio? Muy bien, sería beautifully. Como vemos, le estamos añadiendo aquella li, por lo cual ahora nuestra oración dirá ella puede dibujar hermosamente. La número 3 dice it was easy for Gary to win the race. Eso significa fue fácil para Gary ganar la carrera. En la parte derecha dice he won the race. Aquí pondremos nuestro adverbio, así que ¿cómo completarías esto? Excelente, sería easily, por lo cual nuestra oración dirá he won the race easily. Eso significa él ganó la carrera fácilmente. La número 4 dice my cat jumped over that high wall. Eso significa mi gato saltó sobre esa pared alta. En la parte derecha dice she can jump espacio. ¿Cómo completarías esto? Muy bien, sería highly, es decir, altamente. Nuestra oración va a decir she can jump highly. En español, ella puede saltar altamente. La número 5 nos dice be careful when you open that door. Esto significa sé cuidadoso o ten cuidado cuando abres esa puerta. En la parte derecha nos dice open the door, espacio. ¿Cómo completarías esto? Correcto, sería carefully. Nuestra oración va a decir open the door carefully. Es decir, abre la puerta cuidadosamente. La número 6 dice Henry is a terrible piano player. Eso significa Henry es un terrible pianista. En la parte derecha dice he plays the piano, espacio. ¿Cómo completarías esta parte? Muy bien, sería terribly. Como vemos, aquí solo tendremos que añadirle la Y y le borraremos aquella E. Esta oración dice he plays the piano terribly. Eso significa él toca el piano terriblemente. La número 7 dice yesterday I had an early breakfast. Eso en español significa ayer yo tuve un desayuno temprano. En la parte derecha vemos que dice I had breakfast.
Así que, ¿cómo convertiríamos aquel early, que es un adjetivo, a un adverbio? Perfecto. En esta ocasión no tendremos que cambiarlo, ya que early vendría a ser aquel adjetivo y también podría ser un adverbio. I had breakfast early va a significar yo tomé desayuno tempranamente. La última oración nos dice Zoe is a wonderful skier. Eso significa Zoe es una maravillosa esquiadora. En la parte derecha dice she skis. ¿Cómo completarías esta última parte? Muy bien, le añadimos aquel ly, por lo cual diremos she skis wonderfully. Eso significa ella esquía maravillosamente. Como último tema de los adverbios tendremos al adverbs of frequency. Eso significa los adverbios de frecuencia. Estos nos indican con qué frecuencia ocurre algo. Como vemos en esta hoja tenemos desde el 100% hasta el 0%. Es decir, algo que ocurre frecuentemente a algo que casi nunca ocurre. En el 100% encontramos al always. Esto significa siempre. Como ejemplo tenemos a la siguiente oración. I always brush my teeth at night. Eso significa yo siempre me cepillo los dientes por la noche. En la siguiente tenemos a un 90%. Esto quiere decir que ocurre un poco menos que el siempre. En esta ocasión nuestro adverbio será usually. Eso significa usualmente. Nuestra oración dice I usually walk to work. Eso significa yo usualmente camino hacia el trabajo. El siguiente viene a ser normally o generally. Eso significa normalmente o generalmente. Nuestro ejemplo dice I normally get good marks. Eso significa yo normalmente obtengo buenas notas. Pasamos al 70% y dice often o frequently. Eso significa a menudo o frecuentemente. Por ejemplo, I often read in bed at night. Eso significa a menudo yo leo en la cama de noche. En el 50% tenemos al sometimes, es decir, a veces. Nuestro ejemplo dice I sometimes sing in the shower. Eso significa yo a veces canto en la ducha. Pasamos al occasionally. Eso significa ocasionalmente, por lo cual nuestra oración dirá I occasionally go to bed late. Esto en español significa yo ocasionalmente voy a la cama tarde. Pasamos al 10% que dice seldom. Eso significa rara vez. En nuestra oración diremos I seldom add salt to my food. Eso significa yo rara vez añado sal a mi comida. Nuestro 5% dirá hardly ever o rarely. Este de aquí significa casi nunca y este de aquí significa raramente. Nuestra oración dice I hardly ever get angry. O sea, en español, yo rara vez me enojo. El 0% viene a decir que nunca pasa. Never significa nunca en español. La oración dice vegetarians never eat meat. Eso significa los vegetarianos nunca comen carne. Así que estos números del 100% al 0% han sido simplemente unos números aproximados. Ya sabemos que si decimos que esto ocurre un 100% de veces, vamos a decir que esto ocurre siempre. Si lo decimos de la forma contraria, es decir, un 0%, o sea que nunca sucede, tendremos que usar el adverbio de frecuencia never, que viene a significar nunca. Ahora, ¿cómo armamos estas oraciones y cómo sabemos dónde tenemos que poner aquel adverbio de frecuencia? Tenemos tres formas de orden en que podemos realizar estas oraciones. La primera será poner un subject, luego un adverbio, y continuamos con el main verb, es decir, el verbo del que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos la oración Daniel always passes his exams. Eso significa Daniel siempre pasa sus exámenes. Como vemos, el subject vendría a ser Daniel. Sabemos que este es un nombre propio. Si lo pasamos a un subject pronoun, tendríamos que poner he. Luego tenemos el adverbio. Este viene a ser always. Como vemos, va después del subject. Continuamos con nuestro verbo. Este viene a ser pass. Ya sabemos que pass significa pasar. Pero como estamos hablando de Daniel, que vendría a ser una tercera persona, tendremos que convertir ese verbo a la tercera persona. Es decir, añadirle la ES. Es por eso que estamos escribiendo passes. Y ya al final concluimos con el complemento de la oración. Entonces esta es la primera forma en que tendremos para crear estas oraciones. Pondremos el subject Daniel, luego el adverbio always, continuamos con el main verb, es decir, el verbo principal que vendría a ser passes, y finalizamos con el complemento de esta oración. La segunda forma en que podremos crear estas oraciones es poner primero el subject, como hemos hecho anteriormente, luego tendremos que poner el verbo to be que le corresponda a aquel subject del que estemos hablando. Y ya para finalizar tendremos el adverbio. Encontramos el ejemplo de he is always happy. Eso significa él siempre está feliz. Como vemos aquí, nuestro subject podría ser bien Daniel o podríamos poner el subject pronoun he. Continuamos con el verbo to be que le corresponda a aquel subject, es decir, is. Luego pondremos el adverbio que vendría a ser always. Y ya finalizamos con el complemento de la oración. Como vemos, la diferencia entre estos dos es que en el primero pondremos primero el adverbio y luego un verbo. Ese adverbio puede ser pasar, jugar, comer, cualquiera de los verbos. Sin embargo, cuando nosotros estemos haciendo una oración con el verbo to be, primero tendremos que poner este y luego vendrá el adverbio. Como vemos en esta ocasión, teníamos el subject, luego el verbo to be y finalizábamos con el adverbio. Y ya luego cerrábamos con el complemento de la oración. Una tercera forma en que tendremos para crear estas oraciones será de la siguiente forma.
tendremos que poner primero el subject. Luego le añadiremos un verbo auxiliar. Continuamos con el adverbio y finalizamos con el verbo principal, es decir, el main verb en inglés. Como vemos en nuestro ejemplo, dice Susan has always lived in New York. Eso significa Susan siempre ha vivido en Nueva York. Lo que vemos aquí es que Susan viene a ser nuestro subject. Como sabemos, si queremos poner un subject pronoun, ya que estamos hablando de una mujer que es Susan, tendremos que poner she. Continuamos con el auxiliary verb. Esta parte aún no la hemos aprendido ya que vendría a ser del presente perfecto. Sin embargo, veámoslo un poco. El has en esta ocasión vendría a trabajar como un verbo auxiliar para decir que una persona ha hecho algo. Luego continuamos con el adverbio que en esta ocasión va a ser always. Pasamos al main verb, es decir, el verbo principal que en esta ocasión va a ser live. Pero ya que estamos hablando en presente perfecto, vendrá a convertirse en lived. Como les recalco, esta ocasión viene a ser del tiempo de presente perfecto. Este es un tema que aún no hemos tocado, pero estamos viendo esta oración para que vayan familiarizándose. Luego finalizamos con in New York. Como vemos, en esta ocasión el adverbio va a estar entre el verbo auxiliar, es decir, has, y el verbo principal, que en esta ocasión vendría a ser lived. Esto, como mencionamos anteriormente, significa Susan siempre ha vivido en Nueva York. Este tema lo tocaremos más a fondo en las próximas clases, así que no se preocupen. Pasamos a los ejercicios de estos adverbios. En esta ocasión tendremos que elegir cuál es la respuesta correcta que encaje en aquellas oraciones. En la número 1 dice we, la letra A dice often go, la letra B dice go often for a ride. ¿Cuál de estas dos es la correcta? Muy bien, sería la letra A, es decir, often go, ya que si recordamos, cuando creamos una oración tendremos que poner primero el adverbio y luego el verbo, siempre y cuando estemos hablando de cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Esto dice, we often go for a ride. Esto significa en español, nosotros usualmente vamos por un paseo. La número 2 dice Tom. Nuestras opciones son watches sometimes o sometimes watches. Films on TV. ¿Cuál de las dos es la opción correcta? Muy bien, seguimos la misma lógica, así que tendremos que poner el adverbio y luego el verbo, es decir, sometimes watches. Nuestra oración completa diría, Tom sometimes watches films on TV. En español esto significa Tom a veces mira películas en la televisión. La número 3 nos dice I, la A dice always do, la B dice do always, my homework before school. ¿Cuál de las dos es la respuesta correcta? Genial, vendría a ser always do. Como vemos, también tenemos que seguir la misma lógica de poner primero el adverbio y luego el verbo. Así que dirá I always do my homework before school. Esto en español significa yo siempre hago mi tarea antes de ir a la escuela. La número 4 nos dice Sally and Daisy, call sometimes o sometimes call each other. ¿Cuál de las dos elegirías para completar esta oración? Perfecto, sería sometimes call. Nuestra oración dirá Sally and Daisy sometimes call each other. En español dirá Sally y Daisy a veces se llaman la una a la otra. La número 5 nos dice Her children play never or never play video games. ¿Cuál de las dos elegirías para esta última oración? Excelente, sería never play, por lo cual nuestra oración dirá Her children never play video games. En español eso significa sus hijos nunca juegan videojuegos. Como vemos, estamos utilizando el adjetivo posesivo her. Aunque acá no nos diga que estamos hablando de una mujer o un nombre de una mujer, sabemos por este posesivo que estamos hablando de los hijos de ella, de una mujer. Cerraremos esta clase con el tema de how often. Ya sabemos que esa pregunta en español significa cuán a menudo o cuán frecuente. En esta hoja vemos la pregunta de how often y vemos las diferentes formas en que podemos crear oraciones para responder a esa pregunta. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas veces nos cepillamos los dientes al día, nosotros tendríamos que preguntar How often do you brush your teeth? Como vemos aquí, existen diferentes formas de expresar la frecuencia. La primera que encontramos es poner el número de veces, luego pondremos nuestro artículo a y continuaremos con el periodo de tiempo. Esta palabra siempre va a ser un sustantivo en singular. Por ejemplo, podemos decir once, eso significa una vez. Continuamos con nuestro artículo a, que como vemos siempre está presente, y finalizamos con el periodo de tiempo, que en este caso va a ser day, es decir, día, por lo cual nosotros tendremos que decir once a day. Eso significa una vez al día. Continuamos y vemos que dice twice. Eso significa dos veces. Continuamos con nuestro artículo y finalizamos con el periodo de tiempo que en esta ocasión es week, es decir, semana. Y como mencionamos anteriormente, en esta parte tendrá que ir un sustantivo en singular. Es por esto que hemos visto anteriormente el day y el week. Nuestra oración dice twice a week, lo cual significa 2 veces por semana. El siguiente dice 3 times a month. Eso significa 3 veces al mes. 4 times a year significa 4 veces al año. Y así sucesivamente podremos decir 5 times, que es decir 5 veces, 6 times, es decir 6 veces, y continuamos con los demás números. Solamente cuando querramos decir una vez tendremos que decir once.
Y cuando digamos 2 veces tendremos que decir twice. Estas palabras no las habíamos conocido anteriormente, pero en esta ocasión tendremos que aplicarlas. En la parte derecha vemos que dice time period. Esto significa el periodo de tiempo. Como vemos, acá dice daily. Eso significa diariamente. El siguiente nos dice weekly, o sea, semanalmente. Luego vemos al monthly, que vendría a ser mensualmente, y al último encontramos al annually, eso significa anualmente. Como vemos, el ly le da la terminación mente como hemos aprendido en los anteriores adverbios. Otra forma que tenemos es utilizar la palabra every, eso significa cada. Luego le añadimos el number, o sea, el número, y finalizamos con el time period, eso significa el periodo del tiempo. Pero en esta ocasión le tendremos que poner un sustantivo en plural. El primer ejemplo que tenemos es poner every, que viene a ser cada, luego añadimos nuestro número, en este caso el 2, o sea 2, y añadimos nuestro periodo de tiempo, que en esta ocasión va a ser days. Como vemos, days está en plural. Lo que dice aquí es every 2 days, lo cual significa cada 2 días. Continuamos con el siguiente ejemplo que dice every 3 weeks, eso significa cada 3 semanas. Y ya para finalizar encontramos al every 4 months. Eso significa cada 4 meses. La tercera y última forma que tenemos es poner nuevamente el every, es decir, cada, y le añadimos el time period. En esta ocasión tendremos que poner el sustantivo en singular. Como vemos dice every day. Eso significa cada día, que también vendría a significar todos los días. Luego vemos al every week, que significa cada semana o todas las semanas. Y finalmente el every month, que significa cada mes o todos los meses. Como vemos en este cuadro tenemos este asterisco que estaba junto al once. Esto es porque cuando hablemos de estos periodos no tendremos que utilizar el one time, ya que eso significa una vez. En vez de esto tendremos que utilizar el once, lo mismo que por la parte de abajo. No tendremos que decir two times, sino twice. Cerraremos con estas oraciones para entender un poco mejor este tema. La primera dice she visits the dentist twice a year. Eso significa ella visita al dentista 2 veces al año. Como vemos estamos aplicando la primera regla de poner el número de veces, luego nuestro artículo a y el periodo de tiempo. El siguiente nos dice, he goes to the gym 3 times a week. Eso significa, él va al gimnasio 3 veces por semana. Luego encontramos a la oración, I call her daily to make sure she's fine. Eso en español significa, yo la llamo diariamente para asegurarme de que ella está bien. La número 4 nos dice, there is a leap day every 4 years. Eso significa hay un día bisiesto cada 4 años. Y la última nos dice we pay our mortgage every month. Eso significa nosotros pagamos nuestra hipoteca cada mes. Pasamos a estos ejercicios donde tendremos que utilizar aquellos adverbios de frecuencia que habíamos visto anteriormente. Recordemos que podemos hacer la pregunta de how often utilizando los diferentes subject pronouns que hemos aprendido a lo largo de estas sesiones. La pregunta será how often do I, we, you o they, porque ya sabemos que para hacer una pregunta con este primer grupo que no está incluido la tercera persona en singular, he, she o it, tendremos que utilizar el you. En cambio, en la parte derecha vemos al how often does he, she, it y continuamos con puntos suspensivos porque acá tendremos que poner esa acción de la cual estamos preguntando. Como vemos, estamos utilizando el does, ya que estamos viendo el segundo grupo en donde sí encontramos aquella tercera persona en singular que vendrían a ser he, she e it. En este caso tendremos que completar estas oraciones utilizando estas palabras. La número 1 dice I usually play the guitar. Así que yo completaré el número 1 para que tengan una referencia. En esta ocasión sería I usually play the guitar. Como vemos, tendremos que poner primero el adverbio de frecuencia y luego el verbo. Eso significa yo usualmente toco la guitarra. Ahora que ya tienen una idea de cómo ordenar estas palabras, ¿cómo completarían la oración número 2? Muy bien, en esta ocasión sería always does. Nuestra oración dirá she always does her homework. Esto en español significa ella siempre hace su tarea. Como vemos, estamos modificando el verbo ya que estamos hablando de la tercera persona en singular she. ¿Cómo completarías la número 3? Excelente, sería I never play football on Monday. Eso significa yo nunca juego fútbol los lunes. ¿Cómo completarías la número 4? Perfecto, sería you sometimes stay home. Esto va a significar tú a veces te quedas en casa. ¿Cómo completarías la número 5 sabiendo que estamos hablando de la tercera persona en singular, he? Genial, sería he hardly ever does sport. Eso significa él casi nunca hace deporte. Muy bien, hemos llegado a la parte de la tarea de esta sesión que ha sido un poco corta. En la parte de arriba encontramos el tema de possessive adjectives. Eso significa los adjetivos posesivos. Como vemos, tenemos 3 oraciones. En la parte derecha tenemos al subject pronoun del que estamos hablando, por lo cual en este espacio tendremos que poner el adjetivo posesivo que le corresponde a este subject pronoun. El siguiente tema que encontramos son los adverbs.
Como vemos, tendremos que escribir dos oraciones utilizando cada tipo de adverbio, ya sea el de lugar, tiempo, cantidad, manera o frecuencia, por lo cual en total tendremos 10 oraciones. En la parte de abajo encontramos al tema de how often. Como vemos, tenemos dos oraciones en español, por lo cual ustedes tendrán que traducirlos al inglés. Hemos llegado una vez más al final de la sesión de nuestro curso de inglés de cero, donde estamos aprendiendo desde un nivel principiante hasta avanzado. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento y no se olviden darle like si les ha gustado esta clase, comentar de qué forma podemos mejorar estas sesiones y compartir este video con un amigo o familiar que quisiera aprender inglés. Sin nada más que decir, espero verlos la próxima sesión.